Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Pueden pasar los niños, los chicos a la escuela bíblica. La meditación de este día es Jehová te oiga en el día o Jehová te oiga en el conflicto. Jehová te oiga en el día. Quiero que me acompañe a Salmos 20, versículo 1. Salmos 21. Salmos 21. Saludamos también a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión del servicio. Que el Señor los guarde, los bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Déjeme ponerla, porque lo vamos a ocupar prácticamente en todo el... Y nos vamos, mire, únicamente nos vamos a centrar en la línea, en la primera línea, nada más, ¿sí? Porque ese es el tema. Jehová te oiga, aunque aquí es, yo le quité día para hacer un poquito más corto. ¿Ya tiene Salmos 21? Espérese, yo sé que ahí está, pero me gusta buscarlo. No lo dejé. Y vamos a leer ahí en su Biblia hasta el versículo 5, pero como le digo, solo vamos a ver ese. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Padre, te damos gracias, gracias, porque nos das la vida, nos das la salud, nos das las fuerzas, nos das la provisión para poder estar este día temprano queriendo escuchar de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que quiere interferir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Verdad que es muy hermoso lo que dice estos versículos? Porque dice, te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla todos tus deseos. Pero fíjese que todo esto empieza con esta línea. Jehová te oiga, Jehová te oiga en el día de conflicto. Oiga, Jehová te oiga en el día. ¿Y qué es conflicto? Es una batalla. Fíjese que entendemos entonces que nadie está ni nadie estará exento de problemas en esta vida. Usted y yo vamos a tener problemas siempre, van a haber dificultades que se van a levantar. Y hay algo muy interesante, para poder entender un poquito el contexto, oiga, para poder entender un poquito el contexto de este capítulo, fíjese que fue escrito por David, ¿verdad? Es lo que se cree. Y muchos creen que fue una oración para usar, oiga, para ir antes de una batalla. Quiere decir que esta oración, yo me ponía a pensar, es antes de ir a la batalla. Quiere decir que, imagínese, ya se estaba parado, ya el soldado o alguno ya tenía, tal vez si tenían casco o no tenían casco, ya tenía su lanza, su espada. Y entonces, antes de ir a la batalla, se decía, Jehová te salve pues. Hoy, imagínese,
Imagínense que cuando usted se va a enfrentar a la situación, la oración sea, y haya aceptado tu holocausto, y haya aceptado tu ofrenda, porque vas a ir a pelear y Jehová te oiga, y Jehová te defienda, y Jehová te sostenga en medio de la batalla. Mire, eso me ponía a mí en qué pensar, imagínense, es como cuando uno está, mire, ¿quién de nosotros no ora de corazón? ¿Quién de nosotros, aquel que ha entrado al quirófano, verdad? ¿Verdad que es la oración más sincera que podemos hacer? ¿Verdad que cuando nos toca que presentarnos ante un juez, cuando tenemos que presentarnos ante una entrevista de trabajo, cuando nos tenemos que presentar ante una cosa que, mire, ¿verdad que nos salen las oraciones más sinceras de nuestro corazón? Entonces, estar con la espada ante la batalla, saber que uno va a ir a morir, que hay una probabilidad, ¿verdad?, de morir, hay un 50-50, y decir, Jehová te oiga, Jehová te defienda, cumple el deseo. ¿Y cuál es el deseo de aquel que iba a la batalla? Regresar vivo, no morir. Y muchas veces nosotros, mi deseo es tener esto, tener aquello, y nos vamos por las cosas materiales. Entonces, este salmo nos muestra que podemos orar a Dios en tiempo de problemas. Y no hay problema que pueda impedir que Él oiga. Amén. Entonces, bien puede servir para este tipo de ocasiones. Pero recuerde una cosa, Israel siempre estaba en peligro con los enemigos alrededor. Y usted y yo estamos en lucha contra las huestes de maldad. Entonces significa que usted y yo tenemos una lucha todos los días que nos despertamos. Y aún muchas veces tenemos luchas cuando descansamos, cuando dormimos. ¿O alguna vez usted no ha tenido luchas con los sueños que tiene? ¿O usted alguna vez no ha tenido luchas con los pensamientos que se le vienen cuando está durmiendo? ¿Verdad que sí? Hermanos, qué increíble aún en nuestro descansar. Muchas veces se nos vienen algunas cosas feas, horribles. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra mente? Entonces, podemos apreciar que ante una inminente batalla, el pueblo y el rey estaban dependiendo de Dios. Estaban a punto de ir a pelear, a punto de ir a luchar, y estaban dependiendo únicamente de Dios. Ante situaciones difíciles, qué bueno es que usted y yo, es decir, qué bueno es que todos juntos, no importa si estamos aquí, si alguien está en otro país, podemos unirnos para pedir por una respuesta de Dios. Y en algunas ocasiones las dificultades o problemas nos unen como pueblo. ¿O no es así? Cuando se viene una mala noticia, cuando se trae una mala noticia de algo, ¿verdad? Y decimos, bueno, vamos a unirnos. ¿Verdad que hay un sentimiento? Ante la pérdida de alguien, ¿verdad que hay un sentimiento que nos une? Hay un sentimiento que nos hace valorarnos entre nosotros. Es un sentimiento que nos hace extrañarnos. ¿Cómo estará el hermano? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está aquello? Etcétera. Entonces, qué bueno es que en algunas situaciones los problemas nos puedan unir. Ahora, yo quiero entrar en el desarrollo. Jehová te oiga. Jehová te oiga. Ahora, y quiero que me ponga atención en esto porque de aquí parte todo. Amén. El te, Jehová te, esa palabra de te, se refiere a una persona. El te es singular en todo el tiempo. Entonces, cuando estaban haciendo la oración para ir a luchar, la petición era individual. No sé si me doy a entender. La petición no era grupal. La petición era, bueno, a cada uno de nosotros, incluido David el rey, a cada uno de nosotros que Jehová nos oiga.
No era, Señor, queremos salir todos ilesos. No sé si me doy a entender. Sino que cada uno es responsable si sale ileso. Hermano, ir a la batalla y que le digan, cada uno es responsable si regresa con vida. No sé si me doy a entender. Cada uno de nosotros es responsable en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros debe de vencer las luchas que se tengan con respecto a la rendición de nuestra alma. Aquí podemos orar unidos, pero el problema, el punto es que la batalla es individual. Puede estar un matrimonio, pero ahí no es Jehová los oiga en el día de conflicto. Ahí es a cada uno, Jehová te oiga. Podemos estar como familia, podemos estar como iglesia, como una ciudad, como un pueblo, como un estado, como una nación. Podemos orar juntos, pero es individual. Jehová te oiga. Entonces no está hablando aquí en grupal. Podemos entender que es una oración para que Dios respondiera en individual. Entonces debemos de preguntarnos, si usted y yo, si hoy tuviéramos un conflicto, hoy es domingo 30 de julio. Mire qué bendición que el Señor nos permite ya terminar el séptimo mes, ¿verdad? Ya vamos al octavo, hermanos, qué rápido. Pero bueno, si hoy preguntémonos individual, es decir, preguntémonos, si yo tuviera hoy un conflicto, hermano, póngase a pensar, hagámoslo un poquito más dramático. Terminando el culto, porque no quiero que antes del culto, para que no me pierda la concentración. Pero imagínense que saliendo del culto recibimos una mala noticia. ¿El Señor nos oyera hoy si le pedimos algo? Porque, ¿sabe lo que sucede? Es que nosotros debemos de estar preparados para lo que viene. Y muchas veces como creyentes nos preparamos para cuando tenemos el problema. ¿O por qué cree que los militares pasan practicando y entrenando todo el tiempo? Y pueden pasar 2, 5, 6 años entrenando, preparándose, porque un día aparece algo y ya están listos. O no por eso se llaman los de la reserva también, que tienen que estar disponibles. No, es que mire que fíjese que van a ser mi hijo, no importa, ahí no hay tal, va para allá. Pero preguntémonos, si hoy tuviera un conflicto, ¿Dios me escucharía? ¿Cómo saber o tener la convicción de que Dios oiría mi ruego o mi súplica? Porque aquí dice, fíjese que ahí no está diciendo, ¿verdad que ahí no está diciendo Jehová te va a oír en el día del conflicto? Ahí no está diciendo Jehová te va a sacar adelante en el día de conflicto. No, 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 no. Ahí hay una condición. Jehová te oiga en el día del conflicto. Es muy importante que Dios nos escuche, pero para que Él nos escuche a nosotros, ¿qué es lo primero? Escucharlo a Él. Entonces, para que Él nos escuche, debemos de oírlo primero a Él. Y muchas veces no es así en la vida del creyente, porque eso en general. Queremos que Dios nos escuche hasta que nosotros estamos bien emproblemados. Ay, y llamamos, ¿verdad? Y llamamos al pastor, y llamamos al hermano, y llamamos a no sé quién. Mire, ayúdeme a orar, fíjese que me metí en este problema, etcétera. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Vamos a ver 2 puntos. Acompáñeme a Proverbios 4:20. Proverbios 4:20.
Proverbios 4:20 dice, hijo mío, ¿ya lo encontró? Perdón que me adelanté. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? Estar atentos. Y verdad que muchas veces es algo que nos cuesta. ¿O no es así? ¿Verdad que poner atención nos cuesta, hermanos? Mire, ¿verdad que muchas veces una cosita pequeña nos distrae? Estamos orando tal vez cada quien en nuestras casas y de ahí nos acordamos de algo que no hicimos bien en el trabajo y nos interfirió la oración. Estamos leyendo la palabra y de ahí escuchamos algo y entonces perdemos la vista. Estamos, etcétera. Mire, qué difícil muchas veces para nosotros poner atención y entender la palabra. ¿Por qué cree que cada vez que compartimos la palabra se ora porque se ate y se sujete todo estorbo que hay en los aires? Porque usted no lo ve, ni yo tampoco, porque no. Pero hay huestes a nuestro alrededor queriendo interrumpir. Y de usted, o mejor dicho, de cada uno de nosotros depende de que si se nos hace nido o no en nuestra cabeza. Porque sí existe. Ahora, pero fíjese, atentos, es prestar atención. Y fíjese que en el diccionario dice dirigir, que prestar atención. Esto es en el diccionario normal, ¿verdad? En el secular. Y me llamaba la atención esto. Dirigir los sentidos y facultades mentales. Pero, ¿qué son facultades mentales? Y es dirigir los sentidos. Mire, dirigir los sentidos y las facultades mentales hacia un punto en específico. Es decir, hacia algo. Cuando a usted le dicen, préstame atención, te estoy hablando, la otra persona, ¿qué desea? Que usted se enfoque en esa persona y usted lo vea por completo. Le preste atención. ¿Sí? Y entonces le dice, no, pero poneme atención pues. Fíjese que le voy a comentar. Cuando estoy hablando con mi hermana, muchas veces estamos hablando por teléfono y entonces ella se da cuenta y me dice, te hablo después, estás ocupado. Y yo, no, es que mira, mírame, es que yo ya te puedo. Yo estoy hablando contigo y te hago una pregunta y vos me das una respuesta bien rara o bien no sé qué, o haces una pausa, te quedas como, sí, ya sé que estás haciendo algo más. Deja la computadora porque no es problema, que no es mire, increíble, ¿verdad? Pero verdad que cuando algo, déjeme, no estoy diciendo que la plática con mi hermana no me interese, no, pero verdad que cuando algo nos interesa, verdad que prestamos todo. Verdad que cuando el médico nos está dando un diagnóstico, verdad que ahí sí le prestamos toda la atención. ¿Verdad que cuando el abogado nos está diciendo los problemas en que nos podemos meter por algo que hicimos, verdad que ahí sí prestamos toda la atención? ¿Verdad que cuando vamos al banco a pedir un crédito, un préstamo, porque estamos bien enjaranados, bien endeudados, bien en problemas, verdad que ahí sí les prestamos atención? Y entonces dice dirigir los sentidos y facultades mentales. ¿Y qué es facultad mental? Es la percepción. Mire qué importante, es la memoria. Habla de la imaginación, la introspección, la creencia. Habla del razonamiento y de las emociones. Significa, ¿y qué es todo eso? El alma. Porque el alma es conocimiento, son sentimientos y son voluntad o decisiones. ¿Por qué muchas veces nosotros nos cuesta estar atentos a la palabra? Porque nuestra alma va por un lado y nuestro espíritu va por otro lado.
Entonces nos cuesta mucho. Pero ¿qué tenemos que estar? Es atentos. ¿Y atentos a qué? Jehová te oiga. Entonces, usted y yo debemos de estar atentos a sus palabras. ¿Qué más? Ser obedientes. Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, versículo 4. Deuteronomio 13, 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y escucharéis su voz, no la de otro. Dice, a él serviréis y a él seguiréis. Y fíjense que escuchar su voz o escuchar y escucharéis su voz, fíjense que habla de oír inteligentemente. Oiga, quiere decir que podemos oír sin inteligencia y podemos oír con inteligencia. ¿Qué más es esto de oír inteligente? Es escuchar, es obedecer y es discernir. Pero me quiero centrar en obedecer, porque el segundo punto es ser obedientes. Ahora, la obediencia es un premio, ¿o no? La desobediencia, ¿qué es? Un pecado. Si usted y yo somos obedientes, tenemos vida, tenemos salud. Si usted y yo somos desobedientes, hay consecuencias en nuestras vidas. ¿O no? Así es. Fíjense que en la Biblia encontramos innumerables versículos donde nos recuerdan que el obedecer es una responsabilidad y un compromiso. En la palabra nos enseñan de que es mejor obedecer que hacer sacrificios. Qué increíble, ¿verdad? Porque mire, aquí es Jehová te oiga en el día del conflicto. Usted pudo haber hecho todo el sacrificio posible. ¿En qué sentido? En haberse alguien preparado físicamente para ir a la guerra. Pero el que salía librado de ir a la guerra no era por su capacidad, era porque Dios lo guardaba. Entonces, aquí era, espero que el Señor haya aceptado tu holocausto. Espero que hayas traído, porque ellos tenían que llevar la ofrenda de acuerdo a su condición. Dependiendo de cómo estaban ellos, eso es lo que tenían que llevar, etcétera. Miren, increíble, ¿verdad? Jehová te oiga. Es mejor obedecer que sacrificios. Ahora, ¿qué situaciones nos hacen no escuchar a Dios? Y aquí es donde vamos a entrar. Lo primero es, sí, entendemos, ¿verdad? Es ser atentos. ¿Qué más? Ser obedientes, porque necesitamos que el Señor nos oiga. Pero ahora, ¿qué situaciones nos hacen no escuchar a Dios? ¿Qué situaciones lo llevan a usted y a mí a no hacer eso? Y fíjese que hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Ya vimos que podríamos decir no estar atentos, no ser obedientes, pero quiero tocar una. Y es afanarnos. ¿Qué situación me puede llevar a mí a que Dios no me oiga en el día del conflicto? Afanarnos. ¿Y quién de nosotros está libre de afanarse? Hermanos, si usted está aquí ahorita sentado, o los hermanos que nos están viendo, y si, déjeme decir esto, si usted está ahí en su casa y está poniendo atención, pero el ejemplo es para los que estamos aquí. Si usted está ahorita aquí sentado y está pensando, ay, tengo que ir a hacer aquello,
Mañana tengo que ir a trabajar. Hermanos, este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo que usted le ha reservado a Dios. Este es el tiempo que usted le ha dicho al Señor, voy a ir a tu casa y voy a ir a escucharte a ti. Porque yo espero que usted no esté esperando de que salga algo de mí. No, 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 no. No es eso. Sino que usted y yo hemos venido a escuchar a Dios. Porque Él es el que nos habla por medio de su palabra. Afanarse. Qué fácil es afanarnos. Qué fácil es cambiar la prioridad. Qué fácil es darle menos o quitarle de lo que él se merece. Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría. Fíjese que ese iniquidad, oiga, iniquidad viene también de afanarse. Yo creo que todos estamos conscientes que el afanarse es totalmente en vano, ¿verdad? Porque la palabra dice que nadie puede aumentarle a nuestra altura, ¿o no es así? Imposible. También la palabra dice que no podemos aumentarle minutos al día, mucho menos hora. También la palabra nos enseña de que usted y yo no somos invencibles. Y la palabra también nos enseña que usted y yo no somos infalibles. Ahora, el afanarse nos lleva a un alejamiento. El alejamiento nos lleva a una vanidad. ¿Por qué? Porque la vanidad, el alejamiento me lleva a que yo me envanezca, a que haya vanidad en mi vida, en el sentido en que yo siento que soy capaz por encima de todas las cosas. Y la vanidad me lleva a la maldad. Porque déjeme decirle algo, seamos honestos, cuando uno se va al mundo, es mentira que uno se mantiene santo en el mundo. Porque la maldad no solo es de lo que usted pueda hacer, sino que la maldad empieza en lo que usted piensa. Porque antes de hacer, usted lo pensó. El que fornica o el que adultera, no fue que, forniqué de una sola vez o adulteré. No, no, no. Hubo un proceso en la mente. El que es injusto con otro, no es que no me di cuenta de que me lo estafé. No, 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 no. Hubo una maquinación. A este le voy a sacar, a este le voy a ganar. Entonces, el afanarse, ¿verdad que al principio no nos damos cuenta que nos estamos afanando? Pero ¿cuánto le robamos tiempo a Dios? El afán nos puede volver injustos, malos, perversos, violentos e inicuos. Entonces, si le cambiáramos un poquito, no le cambiáramos, solo sustituyamos la palabra iniquidad por afán. Entonces el versículo 18 diría, si en mi corazón hubiese yo mirado al afán, oiga, al afán, Jehová o el Señor no me habría escuchado. ¿Y qué está pidiendo en el 21?
Jehová te oiga. Porque en el momento en que yo me afano, en el momento en que yo hago más de aquello que el Señor dice que no debo de hacer, lo estoy haciendo a un lado. Le estoy diciendo, no dependo de ti. Le estoy diciendo, no te creo a ti. Porque ¿qué dice el Señor? A cada día su propio afán. Hermanos, hay situaciones en nuestras vidas que no van a cambiar porque no hemos cambiado el alma. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué muchas veces nosotros nos afanamos? Por las deudas. No es por otra cosa, ¿verdad? Porque tenemos deudas o porque queremos vivir un tipo de vida al cual no tenemos la capacidad de vivir. Gastamos más de lo que compramos, de lo que ganamos, perdón. Entonces, muchas veces el afán es por deudas. Y muchas veces tenemos conflictos en nuestra alma, probablemente por escasez que tuvimos en la infancia. Y entonces traemos aquellas cosas que nos marcaron, que nos dañaron de nuestra infancia. En mi infancia me hizo falta tal cosa. Un ejemplo, en mi infancia yo nunca me pude tomar una Coca-Cola. Vamos haciendo publicidad, pero no. Me pude tomar una Coca-Cola. Y entonces yo tengo una obsesión de todo el tiempo tener una soda en el refrigerador, gastar y comprar. O yo de pequeño nunca fui a un restaurante porque en mi casa no había. Entonces ahora yo vengo, salgo, viajo, hago un montón de cosas. Ahora, ¿qué es en lo que muchas veces nosotros nos afanamos por conseguir? Porque si usted y yo nos afanamos es por un propósito. ¿Verdad que nadie de nosotros está porque ¿cómo se llama? Yo quiero hacer horas extras. No. ¿Será que usted en su infancia tuvo escasez? Y ahora usted trabaja y trabaja y trabaja por querer tener dinero y porque la cuenta del banco no le baje. ¿Qué hay detrás de ese afán? ¿Qué hay detrás de eso que yo estoy buscando? ¿Detrás de qué voy? ¿Contra quién estoy compitiendo? Y muchas veces estamos compitiendo contra nosotros mismos porque no tenemos un competidor. Y entonces muchas veces es ese afán, y ese afán, y ese afán de que la cuenta del banco vaya creciendo y vaya creciendo. ¿Y qué queremos? Pero tenemos que comer, tenemos que pagar, tenemos que ver todo lo demás, pero queremos que la cuenta vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y el afán nos va alejando. Cuando yo me afano, le digo al Señor, tú no eres suficiente. Cuando yo me afano, le digo, Señor, no creo a tus promesas. Cuando yo me afano, le digo, Señor, yo puedo valerme por mi propia capacidad. Cuando yo me afano, le estoy diciendo, cuando tenga necesidad, te busco. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón hubiese mirado a dónde me iba a llevar la iniquidad o ese afán, el Señor no me habría escuchado. Entonces el punto es, Jehová te oiga. Que el Señor a usted y a mí nos oiga. Ahora, ¿cuál es una consecuencia de la iniquidad en nuestras vidas? Porque iniquidad es hacer lo malo. Ahora, acompáñeme a Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, 2. ¿Qué dice? Pero vuestras, ya lo voy a esperar a que lo encuentre. Isaías 59, 2.
Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ah, ¿y qué hace la división? Pecado. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no... Ah, mire, ¿y aquí qué está diciendo? Jehová te oiga. Entonces, la iniquidad, el afán nos lleva a la iniquidad. Y la iniquidad a la separación de Dios. Y a la separación de Dios, ¿a qué? A que no nos oiga, a que no nos escuche. ¿Y para qué necesitamos que Dios nos escuche? ¿Para qué necesitamos? Para que cuando venga el conflicto, salgamos librados. ¿Verdad que muchas veces no le ponemos, fíjese que muchas veces nosotros pensamos en pecados, como para decir, no, pero es que yo no peco, no. En el momento en que yo me afano, ¿sí? En el momento en que yo me afano, y como le decía, muchas veces, mire cuántas personas yo he visto, el afanarse pero yo digo, pero ¿para qué se meten a gastar en cosas que no necesitan? O cuando hay esa necesidad de querer tener algo que tal vez no tuvimos en la infancia. ¿Y quién de nosotros en la infancia no tuvo escasez? Yo me recuerdo, hay muchas cosas que yo de niño hubiera querido tener. No se pudo. No se pudo. No, claro, con la ayuda del Señor, con su palabra, uno va superando esas cosas. Pero recuerde, el conflicto van a ser a diario. Los conflictos usted no sabe qué se va a presentar mañana. Fíjese que la iniquidad trae castigo. El pecado pervierte nuestras vidas y por ende el pecado nos lleva a una pérdida de vida espiritual. Entonces, al no haber comunión con Dios, porque ¿qué es el pecado? La separación entre Dios y nosotros. Hay una pérdida de comunicación. Entonces, no lo podemos escuchar. Y al haber pecado en nuestras vidas, Él no nos va a escuchar. Es que mire, es así de simple. Pero muchas veces yo me quiero presentar con pecado delante de Dios y diciéndole, escúchame, respóndeme, aquí vengo. No, mira, si yo aquí nunca he faltado, yo siempre estoy todos los domingos, yo vengo aquí y yo vengo a cantar y yo vengo a predicar. Es que es mejor obedecer que todos los sacrificios que puedas hacer. El pecado nos hace perder la mirada de Dios. ¿Qué es eso? Que llegamos a estar desprotegidos frente a los conflictos que se nos presentan en nuestras vidas. Repito, el pecado nos hace perder la mirada de Dios. Quiere decir que esconde Él su rostro de nosotros. Como aquí veíamos, ¿verdad? El 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el no tener la mirada de Dios nos pone en una situación de desprotección. Estamos desprotegidos ante los conflictos que se presentan en nuestras vidas. Por esa razón, David decía, Jehová te oiga en el día de conflicto. Oiga, en el día que hay que pelear, no un día antes, no un día después, en el día cuando el enemigo ya estaba frente. Allí que te oiga el Señor. En otras palabras es, Jehová te oiga cuando lo necesites. Cuando vengan las aflicciones. Jehová te oiga
cuando hayan problemas. Y yo añadí una más aquí. Jehová te oiga cuando ya no puedas más. Porque verdad que hay momentos en nuestra vida que sentimos que ya no podemos. Que ya lo que estamos haciendo, ya no hayamos qué más hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mire, permanecer en su palabra. Y eso lo vemos en Juan 15:7. Acompáñeme. Es el último versículo que vamos a leer. Juan 15:7. Juan 15:7. Amén. Dice la palabra del Señor. Oiga, oiga lo que dice. Si permanecéis, oiga, sí es la condicionante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jehová te oiga en el día de conflicto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, permanecer es vivir, quedarse, aguardar, morar. Debemos vivir su palabra. Es que, ¿cuál es? Mire, aquí hay una gran brecha. Es decir, brecha, un gran espacio. Muchos creemos que ser creyentes y orar cada mañana, no decir malas palabras, no emborracharnos y otras cosas más, eso es vivir su palabra. ¿Sí? No, eso es cristianos mojados, pero no resucitados. No, son dos cosas muy diferentes. Debemos vivir su palabra. Porque ¿cuántas personas no se congregan no porque no necesiten de Dios, sino porque no quieren tener responsabilidad con Dios? ¿Cuántos cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios inconscientemente? Porque miren hermanos, que alguien no quiera orar, porque a todos nos pasa, ¿verdad? Que hay un momento en que no queremos adorar, no se preocupe, esa es una reacción de nuestra alma. Es normal. Muchas veces podemos ver a un niño que no quiere cantar o no quiere aplaudir o no quiere hacer algo. Eso es lo natural del alma, porque así viene nuestra alma. Viene que va a ir, no es porque un niño sea malo, no. Es la naturaleza caída en nuestras almas. Ahora, ¿a quién de nosotros muchas veces estamos cansados y no queremos ni orar, ni cantar, ni aplaudir, y mucho menos postrarnos o arrodillarnos? A todos nos pasa. Hay un momento en nuestra vida. David lo decía. Cuando David le dice, bendice alma mía, es porque su alma no lo quería hacer. Era un día que estaba el alma ahí, estaba ahí él sentado y no quería cantar, no quería adorar.
Y entonces David entiende y le dice, alma, bendice, porque de él viene esto. Sí, todos luchamos contra nuestra naturaleza. Todos. Entonces, debemos de aprender a vivir su palabra. Debemos también es quedarse. Debemos quedarnos en su palabra, aunque los tiempos sean malos, sean difíciles. Yo creo que los que estamos aquí entendemos que es mejor estar en los caminos porque de seguro ya probamos fuera y nos ha ido mal. Ya recibimos golpes de la vida. ¿Qué es permanecer en él? No volver atrás. Es no regresar al mundo. Es cambiar cada día nuestra forma de vida rindiéndonos a él. ¿Qué es permanecer? Debemos anhelar morar en su presencia. Hermano, hay ocasiones en que yo me he levantado un día domingo sin ganas de cantar. ¿Por qué le voy a mentir? Decirle, sí, hermano, mire, yo vengo todos los domingos aquí y yo espero que la presencia se mueva. Y que no, hermano, hay momentos en los cuales, ay, Dios mío. Pero ante esa situación o ante eso es donde, yo sé que es mejor adorar. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué más? Si permanecemos en Él, esto nos llevará ¿a qué? A obedecerlo. ¿Y qué hablamos allá? Había que estar atentos y ser obedientes, ¿verdad? Nos va a llevar a que pongamos atención. ¿Por qué? Porque su palabra trae vida. Dice, yo soy el pan de vida. Entonces su palabra traerá vida. Y la vida trae esperanza a nuestros corazones. Quiero terminar. ¿Con qué? Con la promesa. La última parte, la parte B de este versículo, es una promesa hermosa para nuestras vidas. Dice, si usted y yo permanecemos en Él y en sus palabras, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, es decir, su palabra, pedid todo lo que queréis. ¿Cuándo es que nosotros necesitamos que el Señor nos oiga? En el día de conflicto. Porque si usted permanece en Él, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces significa que usted ahí no tiene que estar pidiendo nada, porque ya todo está incluido. ¿O no es así? Pero ¿cuándo necesito yo que el Señor me escuche? ¿Cuándo? En el día de conflicto, en el día de la necesidad, en el día de la enfermedad, en el día de la escasez, en el día de la tribulación, en el día del quebranto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso David dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Hermanos, que el Señor nos escuche, que el Señor nos atienda en el día que lo busquemos, en el día de la necesidad. Y déjeme decirle algo, pero Él ha prometido que Él estará con nosotros. Él ha prometido que será nuestro escudo. Él ha prometido que será nuestra fuerza. Dice que Él ha prometido que será nuestro libertador, nuestra roca firme. Pero, ¿qué debemos de ser nosotros? Permanecer en Él y permanecer
en su palabra, es decir, que sus palabras estén en nuestros corazones. Y Él nos escuchará en el día de conflicto. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias. Señor, gracias porque a pesar de nuestra ingratitud hacia ti, tú has sido, eres y serás fiel. Hermanos, qué importante es entender que el Señor nos escucha en el día del conflicto o en el día de conflicto. Qué importante es entender que Él nos escuche cuando la tormenta está cerca. Qué bueno sería que tuviéramos una aplicación, ¿verdad? Así como cuando una aplicación o hay una notificación y nos avisa, se acerca una tormenta. O cuando nos dice, mañana el día va a estar muy caliente. O como en los sistemas, ¿verdad? Podemos ver cómo se acerca un huracán. Pero en nuestra lucha espiritual no es así. ¿Cuántas veces el conflicto nos ha derrotado? ¿Cuántas veces ante un conflicto no hemos podido vencer? ¿Cuántas veces hemos dudado porque en el momento en que se levantó algo empezamos a orar y decirle, Señor, ayúdame? Y la respuesta no llegó. Y la solución no llegó. Y es probable que perdimos aquello por lo cual estábamos luchando. Y tal vez se nos pasa por nuestra mente, bueno, el Señor quería que lo perdiera. No, 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 no. No fue así, no es así. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, escúchame, te estoy hablando? Por eso el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces le dice algo, y nadie te podrá hacer frente. Le estaba advirtiendo con tiempo. El Señor a usted y a mí nos advierte una vez más con tiempo. Tal vez usted no tiene un conflicto hoy, ni lo va a tener hoy, ni mañana, ni esta semana. No se va a presentar alguna dificultad. Pero la pregunta es, si se presentara hoy, ¿Dios nos escucharía? Entonces, ¿estamos preparados? ¿Estamos permaneciendo?
Su palabra permanece en nosotros. Y por eso el Señor dice en Juan, si es así, pedid todo lo que queréis. Y muchas veces razonamos y decimos, Señor, no puedo pedir todo lo que yo quiera, porque no se va a cumplir. Porque el afán me ha alejado de ti. Porque sin darme cuenta, confío más en mis fuerzas y en mis capacidades. Sin darme cuenta, muchas veces veo lo que tengo en el banco y muchas veces me quita la paz porque quisiera tener más. Y se me olvida de que tú tienes una provisión para mi vida. Hermanos, el afán nos puede llevar a estar lejos de Dios. Mire, que el Señor nos ayude a no afanarnos. Que el Señor nos ayude a que venga un descanso a nuestras vidas. Porque si estamos permaneciendo en Él, dice que pidamos todo lo que querramos y os será hecho. Así que si permanecemos en Él, se puede presentar el día del conflicto. Y el Señor siempre estará con nosotros. Y el Señor siempre nos defenderá. Señor, ayúdanos. 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 Que el Señor nos oiga en la necesidad. Que el Señor nos oiga cuando se levante el día malo. Porque no hay mejor situación que depender de Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor.